La guerra de los 12 días entre Israel e Irán acaparó todos y cada uno de los titulares. Los temores por las implicaciones de este conflicto dentro y fuera de Medio Oriente hicieron eco en el mundo entero. Pero, ¿qué sucedió exactamente y cuáles son los orígenes de la disputa entre ambas naciones? En este recorrido te lo explicamos paso a paso, junto a los testimonios de aquellos que han vivido y conocen de primera mano el antes y después del régimen islámico iraní. Además, expertos te contarán los objetivos de la guerra y por qué Israel decidió atacar en el momento en que lo hizo. Sí, porque de acuerdo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, se trató de una lucha por la supervivencia del Estado judío, debido a que el personal de inteligencia israelí descubrió que los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica estaban incrementando la capacidad destructiva de sus misiles balísticos. Y lo más preocupante, que según los reportes se encontraban a solo unas semanas de conseguir un arma nuclear, por lo que advirtieron que si Israel no atacaba a Irán en ese momento, después podría ser demasiado tarde. Pero Israel e Irán no siempre fueron enemigos, alguna vez inclusive fueron aliados y ambas naciones cooperaban entre sí, como recuerda Meir Haben-Dafar. Soy iraní-israelí. Yo vengo de una comunidad que vivió en Irán 2500 años, comunidad judía en Irán. Pero ¿cuál es el origen de los judíos en este lugar? Para conocerlo debemos retroceder en la historia. Después que los babiloneses se esclavizaron, los judíos de Jerusalén los llevaron a Babilón y uno de los reyes iraníes liberó a ellos de Babilón. Parte de los judíos regresaron a Israel y parte se quedaron en Irán, en Persia, y nosotros fuimos los que nos quedamos allá. Somos orgullosamente iraníes, judíos iraníes. En la historia de las dos naciones hubo un tiempo en que existieron vínculos amistosos. Irán e Israel tenían relaciones muy buenas. Israel ayudó a Irán en desarrollo de industria militar. Israel estaba entrenando oficiales iraníes en inteligencia. Israel estaba desarrollando agricultura de Irán. La gran mayoría de petróleo de Israel llegaba de Irán. Este panorama cambió cuando llegó el régimen iraní al poder. El régimen de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, es responsable por esa guerra. Esa guerra no empezó en junio 13, 2025. Esa guerra empezó en 1991, alrededor de la Conferencia de Paz de Madrid entre Israel y los palestinos, y el régimen iraní era contra la paz de los países árabes con Israel. No quiere que los países árabes tengan paz con Israel. El régimen quiere que eliminen a Israel. Sin embargo, hay una diferencia entre el régimen y los ciudadanos. El pueblo iraní está sufriendo de corrupción súper fuerte y guerras. Yo creo que van a acordar este régimen como el peor régimen en la historia moderna de Irán. El pueblo iraní no apoyó a las políticas del régimen en relación con Israel. Muchos iraníes estaban diciendo por qué nuestro país tiene que pagar un precio tan alto como con sanciones, con aislamiento y ahora por guerra. El costo que han tenido que pagar los iraníes que no apoyaron al régimen islámico ha sido alto. Verse obligados a abandonar sus hogares, como fue el caso de Mosh Kagan. Yo nací en Irán y cuando tuve 11 años comenzó la revolución en mi país. Mi mamá dio la luz a mi hermano. No había ni leche, ni pañales, ni nada. Cuando el bebé tuvo un mes, en febrero de 1979, nosotros volamos a Nueva York para quedar unos meses hasta cuando se calme la situación en Teherán, y nunca pasó. Como una joven inmigrante vivió en carne propia el desarraigo y la separación. Mientras reconstruía su vida lejos de casa, su padre permaneció atrapado en Irán bajo un régimen que los había separado. Para mí, en cualquier país, inmigrantes ponen valor, ponen diversidad, ponen fuerza económica, fuerza de continuar el crecimiento de un país. Pero ¿qué lleva a que una familia decida separarse y alejarse de todo lo que conoce para comenzar una nueva vida? De acuerdo con la activista Mitra Hashni, los problemas para Irán comenzaron con la llegada de los ayatolás. El problema fundamental en el Irán de hoy proviene de un régimen primitivo, retrógrado y arcaico llamado la República Islámica. El principal responsable es Ali Khamenei,
el líder supremo desde sus inicios declaró su enemistad con países como Israel, Estados Unidos y otras naciones occidentales. La salida del Shah de Irán, Mohammad Reza Shah Pahlavi, muchos iraníes se vieron obligados a abandonar su país. Pasado más de 40 años desde el establecimiento de este régimen opresivo y de la ocupación de Irán, y durante todo este tiempo el régimen ha mantenido su llamado constante a la destrucción del Estado de Israel. Esta no es una guerra entre Irán y Israel. Es una guerra entre el régimen de la República Islámica y Israel. El pueblo iraní quiere libertad para su patria. Nosotros los iraníes vivimos en el exilio y la causa de ese exilio no es Israel. La República Islámica siempre ha intentado crear una profunda brecha entre mujeres y hombres en la sociedad. Además del velo, las mujeres enfrentan leyes en muchos otros aspectos, desde la herencia hasta la custodia de los hijos, la obtención de pasaportes. Durante el movimiento de Mahsa Amini, el movimiento nacional, jóvenes de Teherán, de Jorasán, de Juzestán y también jóvenes del Kurdistán fueron asesinados por igual. Lo que ocurrió fue un levantamiento nacional y de hecho muchos de los que estaban en las calles luchando valientemente eran hombres. Estas últimas manifestaciones demostraron que una gran parte de la juventud actual, a la que llamamos la generación constructora de Irán, está en contra. Por lo tanto, los riesgos no se basan tanto en el género, sino en la postura política frente al poder. Tengo la esperanza de que algún día mi pueblo vuelva a ver la libertad y el bienestar, y que Irán puede contar con un gobierno fuerte y iraní. Entonces, si iraníes y judíos conservaban buenas relaciones, ¿cómo Irán se convirtió en el mayor enemigo de Israel? Porque el régimen iraní decidió que quiere a Israel como un enemigo. Israel que no quería esa guerra. Esto es una guerra que el régimen de Ali Khamenei, el régimen de Khomeini también impusieron a Israel. De hecho, durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Israel ayudó a Irán. Declararon esa guerra con nosotros. Nosotros ayudamos al Irán durante la guerra contra Irak. Tuvimos un enemigo común, Saddam Hussein. Israel ayudó con armas, quería cultivar, establecer un entendimiento con ellos para mejorar las relaciones. Pero tras la revolución iraní de 1979 y el fin del conflicto bélico con Irak en 1988, todo cambió. Después que la guerra contra Irak acabó en 88, en 91 el régimen iraní declaró una guerra proxy contra Israel. La guerra se acabó en 88, Israel se dio cuenta que Irán estaba trasladando a Hezbollah para matar soldados israelíes. En 91 el régimen iraní decidió declarar que está contra cualquier país o movimiento que quiera hacer la paz con Israel, y también va a apoyar a cualquier país o grupo que quiera luchar contra Israel. Está contra el proceso de paz. Además, el régimen iraní no quiere tener relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. ¿Por qué? Que es un peligro existencial para el régimen Irán. El poder blando como soft power de los Estados Unidos. El poder de cambiar las cosas por medio de la cultura, la economía, el convencimiento, no la fuerza. ¿Es antijudaísmo o antiisraelismo? Antiisraelismo, pero también antijudaísmo, porque ellos no creen que los judíos tienen derecho a tener un país en Medio Oriente. También el régimen quiere ser líder de países musulmanes y se cree que solo seando con anti-Israel puede ser líder de los países musulmanes. Por tanto, está dispuesto a trabajar con los chiitas y sunitas. Es antisemitismo, porque que un armenio puede tener un país que se llama Armenia. Los musulmanes de India pueden tener un país que se llama Pakistán, pero las israelitas de la Biblia no pueden tener un país que se llama Israel. Esto es antisemitismo.
Para el régimen iraní, la existencia de un Estado judío en Medio Oriente es inaceptable y han alimentado su agenda anti-israelí como antisemita, utilizando al llamado eje de la resistencia para atacar de forma indirecta a Israel al darles armamento, financiándolos y entrenándolos militarmente. El golpe más certero de sus proxies fue el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que el grupo terrorista Hamas asesinó a más de 1.200 personas en Israel y secuestró a 251 individuos. Solo fue hasta abril y octubre de 2024 cuando Irán atacó de forma directa por primera vez al Estado judío con drones y misiles balísticos. Pero mientras Israel mantiene una lucha para desarmar a Hamas y liberar a los secuestrados restantes, las FDI realizaron un ataque preventivo contra Teherán. ¿Por qué decidieron hacerlo precisamente ahora? Estamos en el último minuto que se puede atacar el proyecto nuclear de los iraníes antes que se convierte a un poder militar. El 13 de junio de 2025 a las 3:15 de la madrugada, Israel lanzó una de las operaciones aéreas más grandes de su historia, con más de 200 aviones y drones de inteligencia. El primer ministro Netanyahu calificó la ofensiva como una operación militar selectiva para detener una amenaza nuclear inminente. Están desarrollando también el poder militar, uranio enriqueciendo el 90% y lo están escondiendo de ellos. Así que se tomó la decisión que es ahora o nunca, porque cuando ya van a tener el poder nuclear, atacarlos será muy peligroso a toda la región. El objetivo principal de este ataque fue en Natanz, el centro clave del programa nuclear iraní, donde Irán enriquecía uranio a niveles cercanos al uso militar. Los iraníes ya más de 20 años están desarrollando su poder nuclear. El ataque dañó parte de la planta nuclear de Natanz y dejó fuera de servicio otras dos. Aún así, Irán seguía operando al menos 6 sitios nucleares, desarrollando su programa atómico y conservando reservas de uranio enriquecido al 83% y desarrollando capacidades para producir plutonio, así como misiles de largo alcance. La ofensiva ocurrió solo 4 días después de que Irán rechazara una última propuesta de Estados Unidos para detener su programa nuclear a cambio de aliviar las sanciones. En respuesta, Irán cerró su espacio aéreo, elevó su nivel de defensa y lanzó más de 100 drones y misiles hacia Israel. La mayoría fueron interceptados. Teherán calificó la operación como un acto de guerra y prometió un castigo severo, mientras que el líder supremo Ali Khamenei advirtió: Israel será golpeado donde menos lo espere. El moto de ellos, y lo dicen en todas partes, y lo tienen escrito, y lo hablan por televisión, el ayatollah Khamenei y el presidente iraní y todos, ellos quieren destruir Israel. Para los funcionarios israelíes, esta operación no fue solo un ataque aéreo, sino un mensaje estratégico. Israel no espera pasivamente a que Irán cruce la línea nuclear ni arriesga su seguridad. Pero las fuerzas de defensa de Israel también comenzaron con su preparación para las represalias iraníes. Mientras tanto, permanecía en el aire la gran duda: ¿cuál sería la capacidad armamentista de un país 75 veces más grande que el propio Israel? Sus próximos han sido debilitados, lo hemos visto con Hezbollah. Hamas está acorralado pese a que mantienen todavía los rehenes, que es un problema todavía a solucionar. Y los Houthis cada tanto lanzan un misil que por lo general es interceptado, pero también ellos han pagado un precio. Entonces yo creo que la última carta que le quedaba a Irán, la reina del ajedrez, que es el arma nuclear. Y creo que al neutralizar el arma nuclear, tenemos un Irán debilitado y creo que se puede hacer por lo menos un acuerdo de paz entre Israel y sus vecinos árabes, en particular Arabia Saudita, que es crucial. Efectivamente, Arabia Saudita e Israel buscaban normalizar relaciones por su interés común en frenar a Irán, pero la guerra con Hamas en 2023 frenó el proceso, aunque el diálogo sigue abierto. Sin embargo, Irán y sus proxies no solamente operan en Medio Oriente, su presencia se extiende a otros rincones del mundo. Hezbollah, que es un proxy de Irán, tiene una presencia muy fuerte en América Latina y tiene contactos también con carteles de la droga. Hay un factor que es muy importante tomar en cuenta: el estar debilitado Irán puede activar una de las células de Hezbollah y atacar, por ejemplo, una institución judía dentro de América Latina. Creo que si cae el régimen de Irán, si se neutraliza la capacidad nuclear de Irán, vamos a tener un Medio Oriente mejor. No sé cuánto mejor,
pero mejor. Israel dejó claro que la guerra era contra la amenaza que representa el régimen islámico, pero el objetivo nunca fue la población civil, con quienes los judíos siempre han tenido buenas relaciones. There's real people involved in the conflict. Somos personas reales que están sufriendo, tenemos familias en todas partes. Antes todos vivían juntos, musulmanes, judíos, vivían en una comunidad. Ya todos escaparon, hay pocos, pero nada que ver como antes. Durante la Revolución Islámica, el conflicto, el miedo y la urgencia de escapar marcaron para siempre a la comunidad iraní. Fue el caso del padre de Sahar. Ya estaba estudiando en otro país con el sueño de regresar a Irán y vivir su vida, y pues así no sucedió. Empezó todo el conflicto y pues mis abuelos necesitaban salir del país. Hoy para la familia de Sahar y para muchas otras, esta historia se repite. Un día que todos pueden convivir otra vez, que otra vez puede crecer la comunidad de los judíos en Irán de nuevo, porque tenemos una historia ya, tienen años y años y años en esa parte del mundo. Así como Sahar rememora el día en que todos vivían en armonía, Mohammad Ghaffari mantiene buena relación con sus clientes judíos en Los Ángeles. Most of my customers are Jewish and I have excellent relationship with them. I love them and I have no problem with them. Mohammad dejó Irán en 1974, 4 años antes de que la Revolución Islámica cambiara su país para siempre. Hoy es dueño de esta panadería y mercado en Westwood, en una zona conocida como Teherángeles, una mezcla de Teherán y Los Ángeles. I am there for 24 years in the United States. I was in Canada for 28 years. Aquí reside la comunidad iraní más grande fuera de Irán, con casi 200.000 iraníes estadounidenses. También es hogar de la segunda comunidad judía más grande en Estados Unidos. Muchos son judíos persas que huyeron tras la revolución buscando libertad religiosa, y que como Mohammad y otros que prefirieron no aparecer en cámara, aún sueñan con ver un Irán como el que existía antes de la revolución. I believe that Donald Trump wants to change up the regime. I think it's going to be changed because they can't afford to give the people facility to live and food, everything. Irán ha mantenido una postura hostil hacia Estados Unidos e Israel desde hace décadas, especialmente tras la llegada del régimen islámico. Pero mientras ese cambio llega, iraníes como Mohammad demuestran empatía por todos los afectados, incluyendo a la comunidad judía. The US, they did their job they had to do. I'm worried about the people who are in their wars. Y es que estar en medio de una guerra implica mucho más que tu postura política al respecto. Se trata de vivir en constante estado de alerta, mientras tu hogar es amenazado por centenas de misiles y drones. Es por eso que Maya Siminovich nos mostró cómo es uno de los búnkers antiaéreos en los que se refugiaron millones de civiles israelíes. En estos días a los israelíes nos alertan de misiles entrantes desde Irán de diferentes maneras. Vamos a refugiarnos. Como siempre con las sirenas que suenan en la calle pocos minutos antes del posible impacto, pero ahora también se anticipan porque Irán está lo suficientemente lejos como para que el ejército pueda detectar cuándo han sido lanzados misiles. Nos mandan alertas telefónicas, a veces 15 minutos antes, a veces 5 minutos antes, a veces 10 minutos antes. Es una alarma que suena de modo metálico y bastante asustador y que tiene a la gente en vilo esperando a que eso pase. Cuando eso pasa y suena la primera sirena, lo recomendable es salir de casa. Quien no tenga un refugio en casa, encaminarse al suyo con una bolsita con cosas útiles en caso de que cuando vuelva tal vez no haya casa. Ojalá no. En estos refugios el miedo era cotidiano, pero también lo era la esperanza de que algún día dejaran de sonar. Fue en medio de esas tensiones que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca en medio de la cumbre de líderes del G7 para, según sus palabras, conseguir algo mejor que un alto al fuego. We're looking at better than ceasefire. We're not looking for a ceasefire. I didn't say I was looking for a ceasefire. They're doing pretty well. Right now we're doing pretty well. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. Mientras seguían las hostilidades y los heridos y fallecidos aumentaban cada día tanto en ambos frentes, el régimen iraní decidió lanzar un misil balístico contra el centro médico Soroka, la unidad de salud más grande del sur de Israel, dejando un saldo de al menos 32 personas heridas. 2 días después, Estados Unidos realizó la acción militar más importante de la guerra. Atacó por sorpresa las 3 principales instalaciones nucleares
militares de Irán con bombas de alto poder que solo posee Estados Unidos. Flanqueado por el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y por el secretario de Defensa Pete Hegseth, fue el presidente Donald Trump quien dio a conocer la operación Martillo de Medianoche. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. Un acuerdo de cese al fuego llegó tan solo unas horas más tarde, pero antes de que entrara en vigor, Irán lanzó 6 oleadas de misiles balísticos contra civiles, aumentando el número de muertos israelíes. En total, durante la Guerra de los 12 días, Irán disparó alrededor de 1.000 drones y misiles hacia el Estado judío, de los cuales el 99% fueron interceptados por las fuerzas de defensa de Israel. A pesar de ello, más de 8.200 civiles en Israel tuvieron que ser evacuados de sus hogares, los heridos se contaron en 1.300 personas y el régimen islámico asesinó en total a 28 israelíes. Con la guerra concluida, la paz en la región continúa como un desafío pendiente. Ahora el mundo mira a Estados Unidos, a Medio Oriente y a la comunidad internacional para evitar que la historia vuelva a repetirse, pero también para evitar que Irán siga siendo un peligro para la existencia del Estado judío.